ira que tenía en la cara, en los ojos, era bien tremenda. Y entonces el niño le dije, véngase para acá, venga papá, venga, venga tierno, siéntese aquí tierno. Entonces ya lo senté y ya me puse con él porque se enojó. ¿Qué le hizo? Entonces él quería como gritar, no, 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 no me grite, hábleme que yo no estoy sordo, hábleme bajito, que yo bien escucho, hábleme, ¿qué le pasó? Y empezó a decir, pote solo medio, me dijo, porque era bien callado. Y entonces, ¿qué les puedo decir? La autoridad que muchas veces uno debe de demostrar, tiene que tener esa autoridad, pero no ser autoritario. Gracias a este cipote, yo aprendí varias cositas, este niño, porque después, a mí lo que yo decía, si este hipote lo saco del aula de clase para que salga a recreo, va a ser un logro para mí, yo creo que va a ser el logro más grande que voy a tener, digo. Y empecé a tratar de convencérmelo platicando con él en las horas de recreo. Yo me quedaba ratitos con él y le decía, ¿no te gustaría jugar? ¿No te gustaría estar? Porque él tenía otro hermanito. ¿No te gustaría ir con tu hermanito a jugar? Porque el otro hermanito sí era más sociable. Y entonces, pues miren que a la hora hay mucha, ese niño no es que ha salido del aula, va. Salió del aula y cuando sale del aula, vengo y le llamo a uno de los hipotes más tremendos, de los que eran más tremendos. Vení para acá, le digo, vení para acá. Mira, él no puede jugar fútbol, le digo, pero vos sí podés, le digo, llévatelo y me le enseñás a jugar fútbol, cómo se le pega la pelota, ahí cómo le tiene que pegar con el pie a la pelota. Y entonces el niño se fue. Se fue allí estuvo. Y miren que se lo llevó el cipote. Yo creía que iban a pelear más bien. Y cuando me las acordé, empezó a pegar a la pelota. Y ya después, a no quedarse en el aula, en la hora de recreo. Salió a jugar con los hipotes y empezó a interrelacionarse mucho más. Entonces yo le decía, porque platiqué con la mamá después, mire, es que tiene que usted aprender, le digo, algunas cuestiones y ya le empecé a dar algunos tips, ¿verdad? Cómo le podían ayudar a que a mí me sirvieron, porque el cipote a mí me ha enseñado bastante también. Entonces, el grado de autoridad, cómo uno se gana el respeto y se gana la autoridad de los demás. Fernando Jiménez, díganos. Fernando, Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. igualmente. Mire, como ahorita para mí es primera clase que estoy recibiendo en teledocencia, pues estoy, como dicen, entrándole la funcionalidad de las opciones de la cámara y todo ello. Y haciéndole una consulta, ¿verdad? Y saludos a todos los compañeros. Estaba revisando ahorita la plataforma porque esta es una pregunta, licenciado. El horario de esta clase va a ser los sábados por la mañana, en el caso de Sí, nuestra clase. siempre, siempre, Ah, de ok, 8 a perfecto. 12. Sí, porque entendería de que era de una en la tarde, ¿verdad? Pero si va a quedar No, así los sábados por la mañana, pues no hay ningún problema para estar, como dicen, al pendiente. Y lo segundo, nada más es consultar si si tenemos algún tipo de grupo de WhatsApp para estar, como dicen, en esa interacción que normalmente se maneja. sí, claro. Ahí en el campus está. Ah, ok, listo, perfecto. Y gracias, licenciado, por la apertura, ¿verdad? Y de igual manera, pues me disculpo por no haberme conectado desde temprano, ¿verdad? Y no quiero perderme, como dicen, cualquier tipo de salvedad o instrucción que se haya brindado, ¿verdad? Perfecto, no hay problema. Aquí le esperamos con los brazos abiertos todos los días que tengamos clase. Bueno, Perfecto, listo, le agradezco. Igual, feliz día, compañeros. sé que pues no me va a salir tampoco, va. Bueno, No, 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 aquí nos quedamos. bueno, pues, vale, vale. Ok, entonces pasemos de la autoridad a otro tema. La autoridad y la disciplina. Un maestro competente es aquel que es capaz de mantener la disciplina. Mantener la disciplina es imponer un cierto grado de orden y esto implica un cierto grado de restricciones. Claro, es que todo tiene sus límites, ¿no? Todo tiene sus límites, todo tiene sus reglas. Por eso es importante conocer las reglas de la universidad, las reglas del colegio, las reglas de la escuela, las reglas de la sociedad de padres de familia, las reglas donde usted vaya a trabajar. Es importante, usted no va a entrar a una empresa a hacer lo que le dé la gana. Tiene que conocer exactamente qué es lo que es permitido y lo que es prohibido. Ahora, les cuento una cosa, distinguidos. Agarren su cuaderno otra vez, por favor, y van a hacerme ahorita un resumen de lo que hemos visto en esta segunda parte. Lo que hemos visto hasta este momento, en la segunda parte. Así que les voy a dar estos minutillos para que escriban, porque ya les voy a preguntar, les voy a decir que me lo vuelvan a leer. Aquellos que no tenían cuaderno, espero que sí hayan conseguido cuaderno, ¿verdad, Elmer? Entonces espero que ya hayan conseguido. Así que pues, ni lo he vuelto a ver, ya lo ando buscando ahorita. Y no lo miro. Ah, sí, Delmer es la cosa.
Delmer, creo que va. Delmer, ¿se encuentra? Delmer. No veo a Daniel desde ya ratos. A Suani no la miro tampoco. Soy Suani, Liga, aquí estoy. Ahí está, muy bien. No veo a Patricia Rodríguez. Ni veo a Jenny Melissa tampoco. No veo a quién más. A Aquí ver, estoy yo, solo ella. Patricia. Ahí está Patricia, sí. ¿Dónde está Daniel? Ahí está. ¿Dónde está Delmer? Delmer. Alexis Fune. Ya les digo, yo voy a estar siempre chequeando. ¿Verdad? Porque quiero que estén en clase. Suani, así Suani me dijo que ahí estaba. Ok, listo. Les voy a dar estos minutillos, 3 minutillos, para que me puedan hacer el resumen de lo que hemos visto hasta este momento de la segunda parte. Vamos, pues. Ya les pregunto.
Muy bien, vamos, ya, suficiente. Vamos, 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 vamos. Vamos a comenzar escuchando un poquito que nos vaya ahí hablando. Maura Mejía, usted la afortunada, la ganadora de ser la primera. Vamos a ver, Maura, compártanos un poquito lo que escribió. Am, bueno, algo que interesante de lo que hablaba sobre en este segundo, o sea, de este segundo es sobre la comprensión que implica el conocimiento del maestro hacia el alumno. Y, y también habla algo interesante o sea, que analizaba yo es sobre los tiempos de antes, el aprendizaje de antes y el aprendizaje de ahora, que muchas cosas han cambiado. Y como decían unos compañeros, los compañeros, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estuve en educación primaria, no era la misma enseñanza a como mis hermanos están estudiando ahora, ¿verdad? Entonces, em, muchas cosas han cambiado. Y la otra es sobre la enseñanza y la educación. Y dice y hablaba sobre que el currículum establece lo que habrá de enseñarse y no tanto en lo que se enseña, sino en cómo se enseña y qué métodos se utilizan para que el alumno aprenda el conocimiento que debe aprender. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Alma Consuelo Oliva. Alma Consuelo, escuchemos a Alma. Hola, Lid. Sí, hace muchísima referencia de cómo la enseñanza ahora ha venido a frustrar un poco a la parte docente también. ¿Por qué razón? Por los métodos y técnicas que se están implementando ahora y también en conjunto con la administración que también se lleva de que la enseñanza de ahora hacia los niños trae un poco el tiempo que se está frente a los niños. ¿Por qué razón? Porque el diseño curricular nacional básico con la enseñanza y la educación nos manifiesta de que se tiene de las cuales a ellos. Entonces, ¿qué pasa? La enseñanza es como que lo desactualicemos un poco porque si vemos la parte anterior es más rígida y la parte de ahora viene a como a contextualizarnos más, pero ¿qué pasa? Que es menos tiempo el que se está con los niños, entonces eso es lo que hace que ahora tengamos un sistema educativo del cual esté bien como frustrante. Ok, gracias Alma. Muchas, muchas gracias. Bueno, Ahora, dejo abierto, el que quiera, sobre todo los que no han hablado. Sobre todo los que no han hablado, me gustaría empezar a escucharles sus voces. Resúmenes. Lick, por ejemplo, yo casi no puedo hablar porque ando mal de la garganta. Pero yo, por ejemplo, en lo que estamos aprendiendo de esta clase, es como dice, ¿qué persona va a querer ir a un salón de clases si no somos, como le digo, estimulados para comprender lo que vamos a ir a obtener, ¿verdad? Vamos a un lugar y ni siquiera en la casa nos enseñan para qué vamos a ir, qué es lo que vamos a obtener, va, como usted dice aquí en la clase. El maestro tiene que saber qué es lo que va a dar, qué es lo que va a inyectar en los alumnos, no en un adulto, sino que también en los niños. Somos un trinomio y creo yo que las tres personas hacemos algo bien importante en la vida, ¿verdad? Que son los niños, los maestros y los estudiantes como nosotros. Porque un niño, ¿cómo lo vamos a mandar a la escuela si nosotros no le inducimos como padre lo bueno que va a ir a recibir, ¿verdad? El niño no puede aprender algo positivo. O peor, si hay niños que en el hogar los tratan mal. Yo tengo ejemplos aquí en mis vecinos que a los niños les hablan feo, les hablan pésimo. Y hasta ahora que yo estoy estudiando esto, digo yo, es que yo sé que no es la forma, no se puede, como ciertamente de una criatura puede aprender si ni siquiera hay niños que van ni siquiera con una taza de café a la escuela. Cuando yo fui niña, yo sufrí eso porque yo tenía un maestro que me pegaba en los dedos porque yo no podía hacer la S ni la W. Y él usaba una regla y me golpeaba. Entonces yo era una niña que yo no quería ir a la escuela porque siempre me sufría un maltrato, aunque en mi papá y en mi mamá yo tenía cosas buenas, pero en la escuela yo sufría.
y mi papá era un señor que no pasaba con nosotros. Entonces, vamos a eso, ¿verdad? Que si en la escuela a mí me tratan mal, aunque mi papá y mi mami me traten bien, yo voy a tener miedo de ir a ese lugar. El profesor no estaba preparado para eso. Y es como se dice, mire que hay que saber lo que vamos a enseñar nosotros en esta carrera. Hay que aprender verdaderamente la realidad de lo que le vamos a enseñar a los niños o a las personas, porque no solo es así nomás, como usted dijo hace poquito, no solo hay que ir a tirar lo que queremos tirarle a la gente, no, todo es enseñado y aprendido, Así es. porque ningún niño va a querer ir. Mire, como cuando usted dice, ¿por qué los hipotes de ahora no quieren estar en su casa? ¿Por qué no quieren ir al colegio? Y me dice mi niña, y escuchó cuando usted estaba diciendo, mami, es mentira eso, me dice. Claro, hija, pero es que está hablando el profesor, le digo, porque no todos somos así. Y son ejemplos que él está dando, le digo yo. Yo, por ejemplo, no tuve mi papá, de 12 años me faltó mi papá, pero era un señor muy inteligente porque él construía. Yo lo miraba dibujando casas y haciendo planos. Y a mí me encantaba verlo haciendo eso, pero yo a mí en la escuela me trataban mal. Y la otra vez miro que a mi sobrino, mi mamá le está enseñando de mala forma y todo el mundo le grita porque no viven conmigo. Entonces yo escucho, ¿verdad? Y estoy en esta clase de didáctica, estábamos. Entonces me dolió el corazón y dije yo, ¿cómo es posible? Si uno no va a aprender así jamás. Entonces no tenemos lo adecuado en la vida, no nos rodean las circunstancias más que todo, porque mi mamá fue una señora que no estudió. Entonces mi sobrino queda viendo para el cielo y él no sabe cómo formar la sílaba. Y le digo yo, mire que hasta las sílabas cantan y las sílabas hablan y hay sonidos. Entonces yo me acuerdo que la profesora de segundo grado así me enseñó a mí, porque como se dice, va, no todos los niños ni todos los seres humanos tenemos la misma forma de aprender, porque todos los cerebros son diferentes. Como la imagen que usted puso también, ¿verdad? De la maestra con la nubecita en la mente de la niña. Se supone que el niño segundo, para mí, ese niño no tenía el mismo aprendimiento que el niño que la maestra estaba recortando, ¿verdad? Como que en la mente del niño se recortó el conocimiento que ella había dado, mientras que en la niña estaba redondo. Pero al final de la imagen, usted puso que la profesora lo que quería era un cuadrado, ¿verdad? Y al final que solo 3 niños captaron como ella quería. Entonces, a eso vamos, y que es muy importante. Mire que todas las clases van como de la mano, porque esta clase con didáctica habla de eso, pues, y que uno tiene que tener conciencia. Y usted habló de la empatía al principio, que es algo muy importante, va a ponernos en el lugar de la otra persona. Así Y es. eso es todo, Lee. Muchas gracias, Juani. Patricia. Sí, algo muy, pero muy, que haciendo el resumen, vio donde dice que Adam Smith declaró que la finalidad de la educación era convertir a la mente humana en una fuente de felicidad. Qué bonita es esa frase de él, porque imagínense que es que como tenerle amor a la educación, como cuando dice uno va a la escuela, va con aquel amor de que quiere aprender. Imagínense en mi caso, yo era pequeña y mi mamá, las personas de antes eran como bien estrictas, me decía, si no haces esto, si no me has hecho esto, no vas a ir a la escuela. Pero a mí me encantaba ir a la escuela, entonces me levantaba oscuro porque yo sí quería aprender. Pues entonces esta frase de este hombre, sí me llama bastante la atención sobre la Excelente. educación. Excelente, Patricia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Alma. Alma Consuelo. Lick, sí, efectivamente, otro dato que me interesó mucho de lo que la compañera hablaba anteriormente, esa es la realidad. De repente muchos niños sufren tantas cosas en casa como para terminarlos de frustrar en un aula de clase. Y también esa parte de la empatía, de muchas veces preguntarle al estudiante cómo se siente o por qué está actuando de esa forma, no sabemos qué puede traer ese niño todos los días. Entonces eso es muy fundamental de parte de la docente en el momento de dar la clase o de cómo comenzar, porque no sabemos qué trae ese niño de casa, muchas cosas que están pasando. Entonces cada familia hondureña pues pasa por diferentes motivos o problemas, porque no todos somos felices. De una u otra forma
suceden cosas, entonces esa parte empática del docente hacia el alumno e inclusive el padre de familia, porque también forma parte del trinomio educativo, es muy fundamental tenerlo en conjunto para una mejor armonía dentro de una aula de clases también. Gracias, Así Lick. es. A usted, Alma, muchas gracias, Alma. Fernando, ¿y cuál terminamos? Fernando. Se salió. Cuando ya iba a hablar. Se me salió. Ok, bueno. Vamos. Ah, no salió. Melvin. Lick, fíjese que nosotros también hablábamos de la autoridad y la participación, ¿no? Pues dice que la participación el maestro consistirá en moldear pues el comportamiento del alumno. Y dice que para educar también que involucra enseñar al alumno lo que vale la pena y lo que debe ser verdadero. También el maestro debe participar como una autoridad. Pues también que es una condición necesaria para ser educador. Entonces considero eso de la mi parte del tema. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Melvin. Muy buenos resúmenes y buenos aportes de cada uno de su propia experiencia también, lo que estamos mirando y lo que estamos observando en cada uno de estos temas. Si seguimos hablando de la autoridad, pero ahora la autoridad en relación al castigo. Cuando la autoridad usa la fuerza, hablamos de castigo. Se inflija intencionalmente dolor a quien ha cometido una ofensa. Y miren que aquí importante. Se inflija intencionalmente, o sea, debe haber una intención, debe tener una finalidad, un objetivo. Que una persona sienta un grado de dolor a quien ha cometido una ofensa, pero no dice aquí a todos, sino a quien ha cometido una ofensa. El castigo solo puede ser aplicado a quien hizo la ofensa, no a todos los demás. El problema está cuando se generaliza. Ese es un gran problema, porque el aprendizaje es para aquel que está cometiendo el error. A quien se le tiene que corregir es aquel que está cometiendo el error, no a los demás. Más bien al corregirse, le sirve como un ejemplo para los demás, de manera que al observar que si hace algo malo va a tener una consecuencia negativa y queda como una enseñanza, como un ejemplo para los demás que no se repita. El problema está que cuando alguien ha cometido un error y se hace el castigo parejo, entonces ahí se mira el grado de injusticia y entonces obviamente los demás van a actuar de una manera no correcta porque se van a sentir que están siendo violentados, ¿verdad? Por algo o sea, que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, tengamos ese cuidado. Incluso eso puede darse hasta a la misma familia también. Cuando se castiga a un hermano que hizo un error y se cometió al otro también de paso. A usted también, dije, para que no lo vaya a hacer. Y no hizo nada. Imagínense, castigar al otro porque no hizo nada también. Obviamente, ¿cómo va a crecer esta persona? Va a crecer muy mal, con problemas, ¿verdad? Va a crecer con sentimientos que no son buenos. Porque el grado de autoridad se da, ¿verdad? Para que corregir, para amonestar, para castigar, pero a la persona que ha cometido o ha infringido algo. Educación moral y religión. La moral o la moralidad. Los que estén conmigo, ¿verdad? Los que lleguen a estar conmigo en ética, porque yo doy las tres clases, filosofía general, filosofía de la educación y ética profesional. Los que estén conmigo vamos a desarrollar bastante ese tema. Y es un tema bueno, ustedes. Es un tema muy fuerte, el tema de la moral, el tema de la moralidad. Y vamos a aprender la diferencia entre moral, ética, moralidad y todo ese montón de conceptos. Vamos a aprender a diferenciar una cosa de la otra. Pero bueno, eso va a ser cuando estemos en ética. La moral y la moralidad. Aquí importantísimo tener en consideración la moral. Tiene un punto de vista normativo. Y aquí es donde vamos empezando a hacer una diferencia entre ética y moral. Porque la moral se basa muy particularmente en normas. En normas. Entonces, si una persona se le enseña desde muy pequeño en la casa a no agarre aquello que no le pertenece, no lo tome, y uno tiene que decirle porque eso se llama robar. Miren, hay personas que les gusta disfrazar o maquillar realidades negativas con palabras bonitas para no sentirse tan mal.
Y dice, no, es que esto yo solamente lo tomé prestado por un momentito. No, no lo tomaste prestado, te lo robaste. Porque se escucha pesado, eres un ladrón, a decir, no, yo lo tomé prestado. Si no avisaste, si no dijiste nada y no tenías la intención de regresarlo, el problema está que maquillamos muchas veces con palabras bonitas acontecimientos malos. No podemos maquillar una cosa con la otra. No podemos. Porque entonces lo único que procuramos hacer ahí es suavizar la conciencia para no sentirme tan mal. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es algo malo, es algo negativo, no es algo bueno. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. La moral se basa en normas. Las normas, ¿qué son las normas? Las normas son todos aquellos valores, porque la norma se encarga de estudiar los valores. Ojo con esto. Las normas, la moral se encarga de estudiar las normas. Y las normas lo que nos indica son los valores, lo que son actos buenos y lo que son actos malos. ¿Ok? Entonces aquí vamos nosotros identificando que la moral lo que estudia son actos buenos y actos malos, los diferencia uno del otro por medio de las normas, porque las normas son aquellas reglas que se nos han enseñado desde muy pequeños y que se han transmitido de manera generacional. ¿Ok? Eso es importante tenerlo muy, pero muy en cuenta. El educador está obligado a utilizar procedimientos morales aceptables y a mostrar respeto a sus alumnos como persona, como persona. Ahora, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente forma. La educación moral es un asunto de transmisión de conocimiento. Los niños no nacen con moralidad, tienen que adquirirla. Un niño no será capaz de elegir lo correcto a menos de que conozca qué es aquello que no es correcto. Entonces a los niños se les tiene que enseñar. A los niños se les tiene que enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y lo que es incorrecto. Cuando ellos van aprendiendo, vaya, por ejemplo, Preguntarle cómo va con la escuela. ¿ah? ¿Cómo va con la Entonces, escuela? Dísele. ay Dios. Pues ahorita no nos interesa mucho, ahorita estamos hablando de otra cosita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una cuestión interesantísima este asunto. La moral. ¿A los niños se les está enseñando lo que son las cosas buenas y las cosas malas? No miéntales, no vaya a mentir. Pero a los niños muchas veces los papás les mienten. Y todavía le dicen, ah, y usted no me dijo tal cosa. Ah, no, pero es que esa era otra cosa, esa era otra cosa, no era eso si era de eso mismo lo que se me está diciendo, usted me está mintiendo entonces. Nosotros mismos los adultos nos perdemos la autoridad frente a los demás por la manera como nosotros tratamos también, porque después ya no se cree, ya no se le cree a la persona. Cuando empieza a mentir es muy difícil volverle a creer. Entonces, ojo con esto. La enseñanza de la moralidad es desde muy pequeño. A los niños hay que enseñarles lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que es permitido y lo que no es permitido hacer. Religión y educación. Miren esto es importantísimo. Por eso lo coloqué abajito de religión y educación. Saber mucho de religión no te hace ser una persona religiosa. Saber mucho de religión no te hace ser una persona religiosa. Yo puedo saber muchísimas cosas, pues yo puedo saber de teología, de historia de Biblia, puedo saber de historia de salvación, puedo saber de cristología, puedo saber de sacramento, puedo saber de un montón de cosas. Puedo tener la preparación máxima. Eso no me hace ser una persona creyente. Mucho conocimiento no me hace ser una persona creyente. Y eso hay que tener en consideración, que me ayudaría a ser un mejor creyente, sí, pero no es la base para decir que una persona que tenga fe. Ojo con eso, por eso lo resalté bastante aquí. Saber mucho de religión no te hace ser una persona religiosa. La relación entre religión y educación ha sido de lo más estrecha en muchos casos. La relación entre religión y moralidad no le corresponde estrictamente a la filosofía de la educación, sino a la filosofía de la religión. Entonces vemos dos aspectos importantes aquí. Ojo con esto. La educación ha tenido mucho que ver con la religión con la educación, porque recordarán ustedes en los primeros siglos, quienes se encargaban de dar formaciones y de dar no capacitaciones, sino que conocimiento, era la religión misma. La religión era la que se encargaba prácticamente de enseñar y de formar. Por eso no se desliga una de la otra. No se desliga una de la otra.
esos encuentros que se tenían, ¿verdad? Educativos, ya algo de una educación formal, digamos, quienes se encargaban muchísimas veces de este tipo de cosas, de este tipo de educación, fue la religión. Por eso no se desliga. Ahora, en cuanto al tema de la moral, es importante tener en consideración que la religión enseña bastante la moral. ¿Pero por qué enseña bastante la moral? Porque está procurando que se haga el bien y se evite el mal. De eso se trata desde el punto de vista de la religión, la moral. Hacer el bien y evitar el mal. Miren qué importantísimo es este tema, ¿no? Ahora, no podemos nosotros decir que directamente que la relación entre religión y moralidad es estrictamente de la filosofía, de la educación, porque eso es un tema muy aparte y es un tema más específico para la filosofía de la religión, que de eso se trata, ese es como su campo, ¿no? La filosofía social de la educación. En la República, cuando llevamos filosofía general, vimos a un hombre que se llama Platón. Y Platón escribió un libro que se llama La República. En ese libro de La República, Platón ofrece una teoría social acerca del papel de la educación. Es decir, ahí dice cómo debe de gobernarse. Y dice que para poder gobernar o para poder tener un estado ideal, lo fundamental es la educación. Si la gente se educara bien, si la gente se formara bien, nuestros países serían muy diferentes, serían muy distintos. Pero habla de una educación correcta, habla de una educación eh, sistemática, orgánica. ¿Por qué creen ustedes que a los países a nivel de política no les interesa mucho apoyar la parte de la educación? ¿Por qué? Porque la educación despierta mentes, la educación despierta a la gente, la educación hace que la gente hable, que se desarrollen líderes. Pero si se fijan ustedes lastimosamente en muchos países, sobre todo en América Latina, la educación no es tan relevante, no es tan importante. Escuelas que acá se caen, centros educativos sin electricidad, sin agua e incluso algunos hasta sin baños, sin letrinas, sin nada de esto, de nada de eso, sin seguridad. Hay aldeas, hay aldeas que los centros educativos son para vender drogas, son para vender diferentes tipos de estupefacientes. Miren ustedes, lastimosamente la parte educativa no ha sido tan fuerte, ni tan importante, ni tan relevante para la parte política. Y es que no les conviene, no les conviene, porque el que se forma, el que se educa, abre la mente y tiene una visión muy diferente, muy distinta, porque tiene base para defenderse, tiene base para hablar. A mí me encanta bastante esto. Por lo menos en Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tenemos algo importante que es la participación de los estudiantes. Por eso se hacen elecciones estudiantiles. ¿Ustedes creen que estas elecciones estudiantiles que hace la universidad solamente es como algo así como es tipo la escuela, que era para buscar los representantes y para hacer un poquito de democracia? En la universidad es más delicado el tema. En la universidad, esto de las elecciones estudiantiles es muy delicado porque tiene mucho que ver con las autoridades de la misma universidad y el funcionamiento de la misma universidad. Miren, cuando los estudiantes hablan, cuando los estudiantes exigen, es otra historia, es otra historia. Pero es que en la universidad enseñamos a que deben de tener fundamentos, deben de tener justificaciones para hacer las cosas y para lo que van a decir también. No solamente es hacer relajo, hacer molote, no, sino que organizarse bien. Cuando se organizan bien, ¿qué pasa? Se busca un desarrollo, se busca un bien para todos. Entonces, aquí nosotros vamos identificando que en la universidad necesitamos jóvenes profesionales que tengan voz y voto, que puedan participar. Porque creen que a veces uno le dice, jóvenes, ahí está la actividad, únanse. Muchachos, hay un club que se está aperturando, pueden participar. Entonces, un montón de cosas. ¿Para qué? Para que el estudiante se pueda involucrar más y más. Y así, entonces, se vea esa presencia, tenga esa presencia, ¿no? Según el sociólogo Durkheim,
la educación era un medio para integrar y consolidar a una sociedad estable. Y según Dewey, la educación era el medio para facilitar lo que consideraban más deseable de la sociedad, que es la democracia. Eso es lo que se busca. Entonces, integrar, hacer que participen y que se pueda formar una verdadera democracia en cada país. Este señor que están viendo en pantalla se llama Xavier Zubiri, que ya algunos a lo mejor lo habrán escuchado por ahí. Xavier Zubiri habla de la educación. Y él dice que el verdadero educador de la inteligencia, sostiene Zubiri, es el que enseña a sus discípulos a ver el sentido de los hechos, la esencia de todo acontecimiento. Miren qué fuerte, ¿no? Enseña a sus discípulos a ver el sentido de los hechos, la esencia de todo conocimiento. Ahora bien, ahorita, con lo que está diciendo Xavier Zubiri, de que es un verdadero educador. Educador. ¿Quién es un educador? Pues vamos, cualquiera diría por sentido común, pues el que educa. Sí, pero ¿qué es eso de educar? ¿Qué es eso de educar? ¿De dónde proviene la palabra educar? Bueno, les voy a colocar a continuación para que ustedes lo puedan ver y si quieren tomarle captura o si quieren también ustedes escribirlo para que lo tengan de una manera resumida, me parecería genial. Educar. Etimológicamente, recuerden que la palabra etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Bueno, entonces viendo el origen de la palabra, de la palabra educar, este educar, o la palabra educar proviene del vocablo latín educare. ¿De dónde proviene entonces educación? Educar. Educar, de latín educare. Educare, que a su vez se formó del verbo educare, compuesto por ex, educare ex, en latín ex, ok, ducere, ex ducere, ex, que significa afuera, y ducere, llevar, conducir, es decir, es llevar hacia afuera. Educar era conducir hacia afuera, llevarlo era conducir, educar era conducir, era llevar. Originalmente tuvo el término educación el significado de cuidar, criar, hacer crecer. Miren ustedes, viejos autores latinos expresaban con él la acción de llevar a los animales al campo y después criarlos. Entonces, en unos primeros momentos, la palabra educar era para llevar a los animales hacia afuera. Llevar a los animales hacia afuera, eso era educar. Guiar a los animales, llevarlos hacia allá. Miren cómo se va a transformar la palabra. Miren, vayan llevando el hilo. ¿Cómo se va a transformar la palabra? Educar es hacia afuera, pero en primer lugar era para llevar a los animales hacia afuera. Vamos a avanzar un poquito más. Hay otra palabrita que ustedes me imagino que la han de haber escuchado también. El término paideia. El término paideia y el término arete. Lleva la tilde en AE. Arete. Paideia. El término paideia designa el proceso integral de la educación entre los griegos. Entonces es una palabra griega que comienza a usarse hasta en el siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo, siglo V antes de Cristo. El vocablo de que se servía la más antigua literatura para aludir al fenómeno de la formación humana. Entonces la paideia era formar a las personas, era formar a los humanos. Miren, eso en un sentido sustantivo, es decir, recuerden que en una oración está el sustantivo, que es de quien se dice, de quien se habla en la oración, de quien se dice en la oración. Entonces, la paideia era directamente para formación humana. Miren qué diferente es educar, como se entendía educar en los primeros siglos, educar, conducir, llevar hacia afuera a los animales, y paideia era para formar humanos. Y a este formar humanos, miren ustedes, viene o proviene del sustantivo arete. ¿Qué es arete? Arete significa fuerza, pero a mí me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo esta perfección, excelencia. Arete era formar con excelencia, era formar con perfección. Entonces tenemos la diferencia entre educar, pues repito, llevar y conducir a los animales hacia afuera, y paideia, arete, era formar a los humanos con fuerza, con perfección, con excelencia. Ahora, esta paideia, ¿qué significa? ¿Ok? ¿Cómo se ha ido moldeando también esta palabra paideia? La palabra paideia, niño, país o niño, ¿ok? Un infante. No transpuso su origen filológico,
Recuerden que filología es, vamos, es el origen, ¿verdad? Del origen de las palabras antiguas. De dónde es la palabra, de las palabras que ya diríamos nosotros, lenguas muertas, ¿no? Significó la educación de los infantes. Paideia. Miren, era formación humana, pero ojo, miremos aquí, significó una educación o la educación de los infantes. Posteriormente, ¿ok? Posteriormente o más adelante, tuvo el sentido de formación humana ya no solamente paideia para niños, sino que después se hizo para cualquier tipo de persona. De la palabra paideia se va a derivar lo que conocemos como pedagogía. Paideia era en un momento para niños, una formación para niños o una educación para niños, y después una educación para cualquier tipo de persona. Y de allí vendrá la palabra pedagogía. Pedagogía de niño, país, niño y hago, conduzco, conducir a los niños. Significó en sus orígenes el acto de acompañar y vigilar al muchacho. De ahí que se le llamará pedagogos al que conduce al niño. Miren ustedes, era el esclavo el encargado de hacer esto. Los esclavos eran los pedagogos, eran los que conducían, los que llevaban a los niños. Miren ustedes, hasta el siglo IV antes de Jesucristo. Posteriormente, ya no va a ser solamente para niños, sino para cualquier tipo de persona. Debemos educar una cosa y paideia, que vendrá de ahí pedagogía, es otra explicación. Es otra explicación muy diferente. Miren qué interesante esto, ¿no? Son palabras que, vuelvo y repito, que es bueno que las tengan en cuenta, que las escriban, que las tomen allí aparte, porque sí es importantísimo conocer qué es educar, qué es educación, de dónde proviene la palabra educación, de educar, que era llevar hacia afuera, llevar a los animales. Y después vemos paideia, paideia, que en un primer momento, hasta el siglo IV, ¿verdad? Era para llevar a los niños, conducir a los niños, guiar a los niños. Y hasta después de eso ya entonces se va a tomar en consideración que es para educar a cualquier tipo de persona, no solamente a los niños. Y de ahí vendrá pedagogía. Pedagogía. Miren qué interesante. Ahora les cuento otra cosa, que ya casi estamos terminando. En una hojita de papel van a hacer el resumen de lo que vimos en este tercer bloque. Vamos a dar unos 3 minutillos para que hagan el resumen correspondiente a este tercer bloque. ¿Listo? 3 minutillos para que podamos hacer el pequeño resumen de lo que vimos en este tercer momento. Vamos, pues, vamos, pila. Ya vamos a preguntar.
Muy bien. Vamos pues. Ya. Listo, 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 listo. Vamos a ver. Solo unas 2 personas nada más. Solo unas 2 personas. Vamos a ver. Así, libremente. Que los quieran compartir. De manera particular, los que no han hablado, los que casi no los escucho mucho hablar. 2 personas. Así brevemente. Que nos puedan leer su resumen. A ver, vaya, cualquiera, rapidito, que el tiempo se nos va. A ver. De los que no han hablado sobre todo, porque hay otros que hablan bastantito y ya les conocemos las voces, ya conocemos un poquito, pero hay unos que no les he escuchado para nada la voz. A ustedes les estoy hablando. A ver, lean un poquito. No me sé dar nombre. Hablamos acerca de la moral y de la moralidad. Y hablábamos que es el comportamiento humano juzgado desde un punto de vista normativo. O sea que, es decir, lo que se debe hacer. La moral decíamos que se basa en normas y que las normas se basan en los valores. La moral identifica los actos buenos de los actos malos y a su vez los corrige con lo que son los valores. Muy bien, perfectamente. Muy bien, excelente. ¿Otra última persona? ¿Otro? Vamos a la oportunidad, a ver. ¿Otro? ¿Otra? Cualquiera. Vamos, cualquiera, pero rapidito. Vamos a escuchar a Wendy Salet Peralta, entonces, que se muere por las ganas de participar y está bien entusiasmada. Vamos, Wendy. Hágale, usted puede. Bueno, pues yo creo que también lo que más me llamó fue acerca de lo de la moralidad y pues porque también lo asociaba con lo que hablamos como en el bloque anterior de los desafíos que se presentan en la educación con los niños, ¿verdad? De que no se les presentan valores en su casa. Entonces, yo relacioné esto porque usted hacía mención de que, por ejemplo, a los niños pequeños, nosotros, ¿verdad? Como personas que somos los que les enseñamos, también creamos moralidad en ellos, les enseñamos, porque no solo es verdad en su casa, también al estar con nosotros como docentes y pedagogos, pues nosotros también les enseñamos. Entonces, yo creo que pues la moralidad en general es algo muy importante que siempre debemos enseñar a las personas, porque igualmente, ¿verdad? No importa si son personas grandes, porque aún estando grandes, algunas personas no conocen muy bien lo que es la moralidad. Y otra cosa que también me gustaría compartir, que fue algo que pues ya es como en general de todo lo que hemos hablado, es que todo el tiempo debemos analizar, que siempre necesitamos de hacer un análisis y de tener un pensamiento crítico. Y eso es todo, licenciado. Muchas gracias, Wendy. Pues gracias, gracias, gracias. Perfecto, muy bien. Cada quien tendrá ya su propio resumen. Es algo importantísimo tener en consideración. Bueno, vamos a llegar hasta aquí hoy. Vamos a terminar. Solamente les dejo como sugerencia. Vean esta película. Les invito a que vean esa película. Se llama La Educación Prohibida. Y ese es el enlace para que ustedes lo puedan, si quieren ver, tomen la captura ahí. Y la pueden ver en ese tiempo de que tengan ahí un ratito libre, en la noche, o mañana, el domingo, en la tarde. La Educación Prohibida es muy buena película. Así que los que la quieran ver está en YouTube, ¿verdad? Para que la analicen. Analicen de qué trata esa película. La Educación Prohibida. Es muy buena. Así que allí, ¿verdad? Tomando cafecito, con pan o un tecito, no sé. Ahí usted puede ver la película y créeme que le va a llamar mucho la atención, ¿verdad? La Educación Prohibida. Y ese es el enlace donde ustedes pueden buscar esa película, ¿ok? Bueno, de parte mía prácticamente sería eso todo. No olvidemos la tarea. La otra semana vamos a 2 cosas importantes. La exposición y vamos el examencito, el primer examen, ¿no? El primer examen que ya todo eso ya lo expliqué al inicio de la clase, ¿verdad? Cuando hice la lectura de la jornalización. Lo que sí tenemos que dejar presente o ya preparado es las exposiciones. Las exposiciones. Yo quiero hacer una preguntita para ver qué opinan ustedes.
¿Arman los grupos ustedes o los armo yo? Ármelo Mejor usted, yo. licenciado. Usted mejor. Usted hágamelo. Mejor usted, Ármelo Lick. usted, Lick. Sí, Bueno, a mí me mejor. Lick, gustaría pero no hay estar con grupo, los Sí, de ¿verdad? pero los para los que dos. somos del mismo CRAE y los conocemos, podemos ir juntos. Solo le escribimos a usted al privado. Ok, en el grupo de WhatsApp, bueno, miren, déjenme ver. Ahorita para la asistencia, los que hacen falta, no tengo presente aquí, tengo como faltante a Delia Yadira, María Lucía, Catherine Albertina, Josías Isaid, Catherine Nayeli Erazo, Nelcy Abigail, Dariela Nicole García, Fernando Enrique Jiménez. En esta primera página tengo como faltantes a ellos. Y en la segunda página tengo faltantes a Maylin Consuelo, Alma Consuelo, Mariel Obdulio, Sonia María Padilla, Beatriz Alejandra, Suani Erisleni. Y Pero yo tengo aquí estoy, Lick. faltante, ya voy a corregir. Wilma Yamilet, Milady Clarisa. Ahí yo los tengo como faltante. ¿Cómo se llama usted? Suan Erisleni Recarte Romero. Suani, aquí está. Perfecto. ¿Solo usted faltaba? ¿Alguien más de los que mencioné que no Alma estaban Consuelo, presentes? Lick. Alma Consuelo. Sonia Padilla, Lick. Alma Consuelo, ya está. Muy bien. ¿Quién es la otra? Sonia Padilla. Solo escuché Padilla, no escuché el primer nombre. ¿Cómo? Sonia. Sonia María Padilla. Aquí está, ya la corregí. ¿Alguien más? Maylin Mendoza, Lick. Leili. Maylin. Meili. Meili. Sería de la primera lista o de la segunda. Meili. No, creo que es de la primera. Meilin Consuelo Mendoza, ¿va? Sí. Ok, aquí está, muy bien, ya corrido. ¿Nadie más falta? Vamos a Lick, darle la guardar. exposición, una pregunta. La exposición es del tema que usted dice que nos iba a dar. Siempre está en grupo el que Permítame. Calendario, aquí está. Digo otra pregunta, fíjese que yo no sé si hay grupo. Si hay grupo de WhatsApp y en el campus virtual ahí está. Y si no, me manda un mensaje a mi número para compartirle el enlace, pero en el campus ahí está todo ya. Pero si no me escribe un mensaje y me dice, soy de filosofía de la educación, compártame el grupo de WhatsApp, si no lo encuentra, ¿verdad? Aunque debería estar ahí porque ahí ya todo les aparece. Ya le Licenciado, compartí. tengo una pregunta. La primera tarea, que está asignada, ¿es de manera grupal o es individual? Ok. La primera tarea se trata de una presentación hecha con inteligencia artificial. Tarea individual. Vale 10 puntos. El bloque que le corresponde trabajar, yo se lo voy a compartir en el campus virtual y en el grupo de WhatsApp también. Ahí le voy a decir, bloque 5 le corresponde a María. Bloque 1 le corresponde a Juan. Bloque 3 le corresponde a tal. Y obviamente solo son 4 bloques, se van a estar repitiendo, ¿no? Entonces, varios les va a tocar el mismo bloque, solo que cada quien va a hacer su trabajo. Recuerden, es una presentación según el bloque que le corresponde, analizarlo. No es que me va a hacer copiar y pegar, ¿verdad? No, es que usted lo va a leer, lo va a analizar, que son los temas que ya impartimos hoy, y con sus propias palabras usted va a hacer una creación con inteligencia artificial, ¿verdad? Me va a presentar ese material. Puede ser ChatGPT, Géminis, etcétera. Cualquiera de las inteligencias artificiales que están de moda, vamos a decir. Entonces usted puede utilizar. Ahí está el bloque y aparece el número de páginas que a usted les toca trabajar. A cada uno yo le voy a asignar un bloque. Y eso lo tienen que Licenciado, mandar disculpe, a más tardar el 23 de mayo, tiene que estar subido. ¿el documento lo vamos a hacer en Word o en qué sugiere usted? Van a utilizar inteligencia artificial. Sí, Hacer sí, una es que eso tengo entendido, pero no sé si es que quiere las capturas o hay que transcribir en algún documento.
Pues mire, usted en inteligencia artificial lo puede hacer en video, lo puede hacer en animación, lo puede hacer en imágenes, lo puede hacer en presentaciones. Bueno, hay ahí para tirar, para arriba. En inteligencia artificial usted puede darse gusto como usted lo quiera hacer. Pero no es que me va a hacer, vuelvo y repito, no me van a hacer una hoja de Word, es que no es, por eso les digo, es hecha con inteligencia artificial. Pueden utilizar Géminis, que en Géminis hay una gran cantidad, o ChatGPT, puede utilizar un montón de opciones que hay ahí. Usted solo, ¿verdad? Lo que le tiene que tener es su pensamiento, sus ideas, porque no es que me van a transcribir lo del que está lo que está en el libro, no me lo van a transcribir allí. Ustedes lo van a leer, lo van a analizar y ustedes van a hacer su propio resumen y ese resumen ustedes lo van a transformar, ¿verdad? Van a transformarlo, pues no sé en qué, en tiras cómicas, si lo van a transformar en video, lo van a transformar en imágenes, en una presentación, en audio, no sé. Es que hay Licenciado, entonces usted no quiere documento escrito, por tanto, sino que quiere o una imagen o un video, audio. Exacto. Sí, porque si me van a traer Word para que si ya tengo el libro ahí. Yo quiero ver lo que ustedes van a crear, lo que ustedes se van a inventar. ¿Qué tan grande es el resumen? No, es que eso es que recuerde que eso es un análisis suyo. Eso es Ajá. personal. Eso es un análisis suyo. Y recuerde que cuando ustedes ya tengan su análisis, ahora van a buscar una aplicación, pero ya ustedes tienen que ver qué tipo cómo lo quieren presentar, ¿verdad? Vean todas las opciones que presenta Géminis y vean todas las opciones que presentan los diferentes tipos de inteligencia artificial que hay. Y la próxima reunión aquí con usted sería hasta el próximo, el sábado 30. 15. El 30, claro, el 30 de mayo. Hoy es 16. 30 de mayo, segunda tutoría. Bueno. Ok, entonces la tarea es bloques para cada uno para hacer la presentación con inteligencia artificial. Y las exposiciones, a ver, lo que yo quería ver era cuántos son ustedes, lo que quería ver, la cantidad de estudiantes. Lick, ¿será que me puedo desconectar? ¿Será que ya terminamos y que tengo que entrar a mi trabajo? Ahí después, bueno, nos manda mensaje al grupo, please. Dele, Ok, gracias, Lick. cheque. Vamos a ver, voy a entrar aquí porque lo que no me acuerdo exactamente es si son 50 o cuántos es que son ustedes. Para ver cuántos van a ser en cada grupo. ¿Cuántos integrantes? Para las exposiciones. Ustedes son 48. Son 48. Y estos 48 los vamos a dividir. Es el bloque 5. Para las exposiciones es bloque 5, bloque 6, bloque 7, bloque 8, bloque 11. Son 5 bloques. Entonces dividamos 48 entre 5. Son 9 grupos. 9 integrantes. 9 por 5, 45. 9 por 5, 45. 6, 7, 8. Entonces serían 3 grupos de 10 y 2 grupos de 9. 3 grupos de 10. 3 6 por 8. grupos de 10 y 2 Porque no hay un grupo grupos de 9. Aquí serían 30. Y aquí serían por 2, 18. 48, exactamente. Así sale bien. 3 grupos de 10 integrantes y 2 grupos de 9 integrantes. Ahora, ¿me dejan perdido entonces si los arman ustedes o los armo yo? Porque hay unos que tienen que por creer ya tienen sus grupitos. Usted ármelo. Sí, pero algunos Usted no ármelo, Lick. conocemos, o sea, los que están ¿De en el qué CRAED, sirve Algunos que no sea tienen de que ustedes y quisiera de por otro? CRAED. ¿De No qué les sirve si entiendo. no nos vamos a encontrar? Lick, yo no conozco a los de mi zona del CRAE, yo no los conozco. Igual yo los que son de Tocoa no sé quiénes son, Lick. Ok.
Entonces los armo yo entonces. Aquí uno le tocó a. Sí, Lick. Porque de Sí, igual Lick, arma forma usted. Por de dos, igual otra vez forma tocó a no él. se van a reunir no se van a reunir de manera presencial. Se van a reunir de Mire, manera virtual. haga Bueno, usted los grupos, ponga un coordinador de cada grupo y de ahí que ese coordinador haga un grupo y que los demás se vayan metiendo para que no haya relajo. Ok, entonces hagamos una cosa. Voy a hacer lo que hice el periodo pasado, que también igual manera me sugirieron que hiciera los grupos yo, ¿verdad? Entonces háganme un favor. Todos me van a escribir su nombre, su primer nombre y su primer apellido en el grupo de WhatsApp y me van a escribir cuál es su número de teléfono. Para hacer una lista, voy a hacer una sola lista y ahí voy a armar los grupitos y va a ir el nombre de usted con el número de teléfono para que sepan exactamente quiénes son los integrantes de ese grupo y los números de teléfono para que se comuniquen entre ustedes, armen un solo grupito, pero que ya sepan muy bien cómo, ya puedan ustedes cómo comunicarse. Porque a veces si les coloco los nombres, pero no saben ni número de teléfono ni cómo comunicarse con esta persona, es más difícil. En cambio, si me dan el nombre y su número de teléfono, va a ser más fácil, porque yo voy a decir, este grupo de 10, estos son los nombres y aquí está el número de teléfono para que estos se comuniquen y armen su propio grupito, pero ya tienen cómo comunicarse. Así lo hice el periodo pasado también, porque de igual manera fue un poquito complicado, porque eran de diferentes CRAE, y algunos, aunque eran del mismo CRAE, no se conocían. No entendí nada, Gladys. Gladys, no le entendí nada. Bueno, entonces hagamos así. Escríbanme por favor su primer nombre, su primer apellido y número de teléfono. Yo voy a hacer la lista completita y les voy a asignar los grupitos. ¿Ok? Para que yo les voy a decir, grupo número, bloque 5, integrantes, y va el número de teléfono. Bloque 6, integrantes y número de teléfono. Porque así ya van a tener ustedes un punto de referencia con quién comunicarse. ¿Listo? Así no quedan en el aire, porque solo los Al nombres. WhatsApp, ¿verdad, Lick? Sí, claro, al WhatsApp. No me van a mandar a mi privado. Ya les dije Ajá. que a mi privado no me envían nada. Tienen que mandar al grupo de WhatsApp de la clase. sí, No, yo ya lo escribí, ya lo mandé, Lick. Bueno, perfecto. Y les voy a compartir en la tarde el grupo les voy a compartir en la tarde los bloques que les corresponde a cada uno para la inteligencia artificial. ¿Ok? Para que la vayan trabajando. Y no Ok, olviden Lick, gracias. no olviden que vamos a hacer van a hacer control de lectura. Control de lectura es los temas 1.7 y 1.8. 1.7 y 1.8 será el control de lectura o el examen, pues, que vale 20 puntos. Ese examen se hace en el campus virtual. Van a entrar ahí, ya está, ahí dice primer examen. Van a entrar Ok, ahí Lick, disculpe. automático. pero ahorita no está habilitado. No, porque eso es para el domingo. Para el domingo, para el día de la clase. Ya está el día. Nosotros tenemos la clase de 8 a 11 y de 11 a 12 va a estar habilitado el examen. Pero primero vamos a tener la clase, las exposiciones. Terminamos a las 11 en punto y ustedes se meten al campus para hacer el cuestionario automático Ujú. en la Listo, segunda clase. Lick, disculpe. Lick, no escuché bien, disculpe. ¿El 1 punto qué vamos a empezar el control de lectura? 1.7 y 1.8. Esto que le estoy diciendo está en la jornalización, solo descárguenla del campus. Ahí está. En la jornalización ahí está. Todo lo que les estoy diciendo, todo lo que les he leído, ahí está en la jornalización. Solamente lo único que hice ahorita fue leerlo. Solo descárguenlo. Descarguen los dos. Jornalización, guía didáctica y los libros. Lick, una ¿Y ya? consulta. Diga. El examen, ¿usted cómo los evalúa? ¿Estando en reunión siempre y haciendo el examen o nosotros simplemente haciendo el examen? ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? ¿No quiere que la mire chepeando? No, yo Cuénteme aquí. pregunto porque ya, no, yo le Cuénteme. pregunto porque ya he tenido docentes que cada docente tiene su modo, entonces por eso pregunto. Es que mi modo es bonito. Mi modo es bonito. No, se sabe. Extraño, No, bien cada quien va a estar en el campesano, Lick. campus. Cada quien va a estar en el campus. Ah, bueno, gracias, Lick. Por les digo que vamos a estar en clase primero y a las 11 todo el mundo se va a meter al campus virtual. Ahí a las 11 terminamos la clase, para las 11 en punto el examen. Bueno,
No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, entonces, si no, pues para darle terminar esta clase y un placer, la verdad que un placer haber estado con ustedes, un buen grupo, me encanta bastante. Espero que estén animados y motivados cada clase, ¿verdad? Porque cada clase es una enseñanza nueva, ¿ok? De mi parte sería todo. Nos miraremos en la próxima, el 30 de mayo. Gracias, Bueno, Lick. Lick, Fin de muchas semana. gracias y feliz tarde. Buenas tardes a todos. Listo, Lick. Lick Primo lo ¿Verdad? Pónganse las pilas. eh, Cheque pues.